A pesar del 1.000.000 de euros de multa, la empresa encargada de limpiar este vertedero ilegal de Utiel, Valencia, se toma su tiempo para hacerlo. Han pasado ya 3 meses desde que comenzaran los trabajos de limpieza, pero la estampa es la misma. Más de 60.000 metros cuadrados de parcela llena de muros de plástico que superan incluso los 4 metros de altura. De las 43.000 toneladas de desechos que han llegado a acumularse aquí, solo se han retirado 8.400 toneladas, un 15% del total. Una imagen desoladora que en el Día de la Tierra nos recuerda que aún queda mucho por hacer para hacer este planeta más habitable y seguro. Año tras año crecen las alarmas por el cambio climático, la contaminación de los ríos y los océanos o la proliferación del uso de plásticos y derivados del petróleo. Buenas noches, comenzamos Público al Día. En 2 horas los candidatos de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos se enfrentarán al primer debate de esta campaña electoral en la televisión pública. Mañana harán lo mismo en la privada, 2 debates en el que veremos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrentarse a sus rivales en estos comicios. El líder socialista se presentará como hombre de Estado frente a Casado y Rivera, que comparten un frente común: derribar a Sánchez, mientras Iglesias intentará presionarle para que renuncie a pactar con Ciudadanos. ¿Quién ganará este debate? Llegó la cita, el primer debate electoral a 6 días de las elecciones, y tras varios desplantes, los 4 principales candidatos se ven las caras y lo volverán a hacer en menos de 24 horas. A ver, debate por partida doble. Rivera, Iglesias y Sánchez han despejado sus agendas este fin de semana para preparar a conciencia su discurso. Pablo Casado, el más confiado, que algunos no se han enterado todavía, estamos en plena remontada. No ha alterado su agenda y ayer se lamentaba de no poder asistir a una corrida de toros en Sevilla porque sus asesores le insistieron en que debería prepararse para el debate. Las últimas encuestas vaticinan una caída de PP y Ciudadanos, por lo que sus líderes podrían jugarse más que el resto en las 2 grandes citas de la campaña. Aunque a priori el escenario es previsible, todo es contra Pedro Sánchez. Mi adversario es Pedro Sánchez, no el resto de partidos a los que les tengo, dentro de la Constitución y que respetan la unidad de España, mucho respeto. En un debate sin Vox que le hará más fácil al PP extremar su discurso. Albert Rivera pondrá sobre la mesa 2 opciones: o el PP con Ciudadanos o el Partido Socialista con Podemos y los independentistas. Enfrente tendrá a un Pedro Sánchez que se presentará como el hombre de Estado, dispuesto a desmentir todo lo que se ha dicho sobre él. A mí me parece bien que la cadena pública y la cadena privada de A3 Media pongan el debate fuera del horario de protección infantil, porque las cosas que dicen al PSOE y a mi persona... Y el reto de Podemos, atraer el voto de los indecisos y forzar al PSOE a cerrar las puertas a Ciudadanos. Pablo Iglesias, aseguran, está tranquilo porque los debates son el escenario donde mejor se desenvuelve. Las mujeres políticas sufren más acoso que sus homólogos varones y casi siempre por motivos bien distintos a ellos. A ellas se les insulta usando a sus hijos, a su estado civil y sobre todo por su físico. En España hemos sido testigos de cómo nuestras representantes políticas reciben un acoso salvaje que se acrecienta aún más en las redes. Las mujeres en política tienen 3 veces más probabilidades de sufrir acoso que los hombres. Es lo que se desprende de este estudio realizado en Estados Unidos que compara la situación de 3 mujeres presidentas con sus homólogos masculinos. 3 países, 3 comparativas. Reino Unido, Theresa May versus Jeremy Corbyn. Chile, Michelle Bachelet versus Sebastián Piñera. Sudáfrica, Dlamini Zuma versus Cyril Ramaphosa. El informe concluye que a las mujeres se las cuestiona más por su género. Como vemos en la imagen, a las mujeres se las insulta refiriéndose a sus hijos, a su estado civil, por su físico. En España, y aunque no hay candidatas mujeres a la presidencia, sí reciben muchos comentarios de este tipo las líderes políticas. En el PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Chabacana, maleducada y fea. En el PSOE, Carmen Calvo. Chochea la Calvo. En Ciudadanos, Inés Arrimadas, que denunció este comentario en 2017. Que cuando salga de noche la violen en grupo. No merece otra cosa esta perra asquerosa. Yo he recibido muchos insultos por Twitter, pero la verdad es que este es especialmente grave. En Unidas Podemos, Irene Montero.
eres mogollón de verdad. El acoso se intensifica en las redes sociales y cuanta más notoriedad, más comentarios machistas. La corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros a los españoles. En España había el pasado 31 de diciembre 110 presos por corrupción, 93 en cárceles del Ministerio del Interior y 17 en cárceles de la Generalitat catalana. Pero no son los únicos datos escandalosos. La sangría continúa. Hay más de 200 casos aislados pendientes de juicio. Analizamos la chorizocracia en el siguiente vídeo. La corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año. Lo llamaría prácticamente un cáncer de corrupción. Un saqueo que echa por tierra el argumento de que son casos aislados. Comienzo a sospechar que ustedes tienen un objetivo político, hacernos que nos acostumbremos a la corrupción, como si fuera un mal endémico de nuestro país. En diciembre de 2018, España contaba con 110 presos por corrupción, más de la mitad condenados por meter la mano en la caja o malgastar dinero público, otros 28 por aceptar sobornos. Nos hemos gastado en corrupción, en aeropuertos sin aviones, en radiales sin coches y en trenes sin pasajeros. En total hay más de 200 casos pendientes de enjuiciar en nuestro país. Los puntos neurálgicos: Cataluña con el 3%, Comunidad Valenciana con el caso Brugal y las supuestas irregularidades en la visita del Papa a Valencia, y Madrid con Gürtel, Púnica o Lezo. Un auténtico tsunami político hasta el punto de provocar la presentación de una moción de censura. Un tsunami que golpea de lleno a los contribuyentes. Andalucía es otro de los enclaves que no se libra de la chorizocracia. Me parece impresentable que se creen empresas para defraudar a Hacienda, a la Seguridad Social, a la Junta. Es decir, me parece repugnante. Con un presunto desvío de hasta 143 millones de euros en los cursos de formación. Adjudicaciones a dedo en Cantabria, irregularidades en la gestión de residuos en Castilla-La Mancha y Euskadi. Incluso la promoción de energías limpias es sucia en política. En Castilla y León se investiga el trasiego de 80 millones de euros. Aragón, Asturias y Baleares tampoco se salvan, porque la corrupción no entiende de cargos ni de lugares. En esta última, el caso Palmarena y el caso Cusack, junto al empresario, policías locales y funcionarios, sospechosos de haber mirado para otro lado a cambio de sobornos. La excepción, Navarra, La Rioja y Extremadura, donde no hay casos abiertos ni pendientes de juicio. La precariedad laboral no cesa y los contratos de trabajo tienen una duración cada vez más corta. Como ejemplo, el 37,2% de los contratos firmados hasta marzo no pasó del mes de duración. Son datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que recoge además que dentro de los contratos de corta duración, los más frecuentes son los que no pasan de los 7 días. Una realidad que está muy presente en la calle, como ha podido comprobar nuestra compañera Beatriz González. 1,9 millones de contratos laborales firmados entre enero y marzo han sido temporales de duración igual o inferior a un mes, un dato que supone el 37%. Los contratos, sobre todo de menos de una semana, suponen en torno al 25%. Están desprotegidos, es decir, que no generan suficiente para poder después acceder a la protección por desempleo, tanto ni a la prestación ni al subsidio. Una tasa que se mantiene en el mismo nivel que en 2018. A pesar de que hace 5 años se iniciara la recuperación del empleo, los contratos que duran menos de una semana se han incrementado más de 3 puntos desde 2014. La jornada parcial es la forma de empleo más frecuente en este tipo de contratos. Eso afecta a jóvenes y realmente las que tienen más contratos a tiempo parcial y más precarizado el trabajo son las mujeres. La hostelería, el comercio y el transporte son los 3 sectores que más contratos temporales realizan. Los expertos aseguran que esto se produce continuamente y no en fechas concretas. Esto no es algo cíclico porque se producen las vacaciones de Navidad o de Semana Santa, sino que es el comportamiento que tienen nuestras empresas con los trabajadores y trabajadoras. Los jóvenes están muy descontentos con el panorama laboral actual y exigen medidas. Sí, he tenido contratos de trabajo temporal precario, muy precario. Me parece mal porque cotizo muy poco. Dar trabajo a más gente, pero dan trabajos inútiles, por así decirlo. Como tienen 200 currículos más detrás, pues se tratan como quieren las empresas.
Todos hemos escuchado hablar de los delitos de odio y de su presencia cada vez más presente en la sociedad española. Aumentan en número e intensidad insultos verbales y físicos o incitación al desprecio, que son solo algunas de las maneras de utilizar esta otra forma de agresión. Pero ¿sabemos cuáles son los delitos de odio? Os lo explicamos en el siguiente vídeo. ¿Ves, chicos? El escrache a Ciudadanos en Rentería, a Álvarez de Toledo en la Autónoma de Barcelona o las agresiones verbales en la calle o redes sociales. Nos referimos constantemente a este tipo de actos como delitos de odio, pero ¿sabemos realmente su verdadero significado? La inexistencia de una definición concreta nos suele llevar a confusión, pero siguiendo las directrices de la OSCE hay dos elementos que nos pueden ayudar a identificarlos. Estos son que el acto constituya un delito en nuestro Código Penal y que la motivación del daño sea alguna de las llamadas características protegidas. La mayor parte de las leyes sobre delitos de odio contiene una lista tasada de esas características. Esta difiere según los países, pero suele contener delitos basados en prejuicios raciales, nacionales, religiosos, sobre la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad. Un ejemplo para comprenderlo mejor. Si agredir a Obama por su condición de expresidente de los Estados Unidos sería un delito de lesiones, hacerlo por su raza sería un delito de odio. El acto es el mismo, pero la motivación no lo es. Y respecto a las agresiones verbales y los tweets, ¿quedan amparados por la libertad de expresión? La respuesta es sí, siempre y cuando la libertad de expresión no vulnere otros derechos de su mismo rango fundamental, por ofensivo que pueda llegar a ser. Más promiscuidad, la pérdida del miedo al VIH y la aparición de aplicaciones sexuales están provocando que crezcan las enfermedades de transmisión sexual. Las autoridades sanitarias registran un aumento considerable de casos de gonorrea y de sífilis, con más de 3.500 diagnósticos, además de la infección por clamidia, con unos 7.000 casos. Se están convirtiendo en un grave problema de salud pública. Son las enfermedades de transmisión sexual. En los últimos 15 años, las ETS no han parado de crecer. Los casos de gonorrea y de sífilis han aumentado hasta los 3.500 diagnósticos, mientras que los de infección por clamidia rondan los 7.000 casos. ¿A qué se debe este repunte? Especialmente a la pérdida del miedo a contraer el VIH o a la falta de uso de anticonceptivos, pero también al aumento de prácticas peligrosas como el chemsex, un fenómeno que consiste en tomar drogas en grupo y mantener relaciones con muchas personas, principalmente sin protección, y de aplicaciones móviles que ayudan a que sea más fácil encontrar personas con las que tener sexo de manera puntual. Los más afectados, los jóvenes de entre 15 y 24 años y los hombres homosexuales, que concentran la mitad de todos los casos diagnosticados en España. Los contagios suben mientras la Comunidad de Madrid lleva más de 2 semanas sin realizar la prueba rápida del VIH y sífilis. No puede hacerlas porque el Ejecutivo de la región no ha renovado el contrato a la empresa que se dedica a practicar estos exámenes. Nos vamos, pero ya sabéis que podéis seguir informados en la web de Público y en nuestras redes. Os dejamos con Juan Carlos Monedero en La Frontera. Y recordad, mientras más cuidemos el planeta, más nos durarán imágenes tan bellas como estas con las que nos despedimos. Hasta mañana.